Bueno, mira, después de lo que hemos estado viendo de los argumentos y tal, la guía dice que tenemos que llegar a una especie de conclusión, ¿no? Vale. Entonces nos da unas preguntas orientativas. Nos dice, ¿hay alguna posición que tenga más peso? Porque, hombre, yo creo que hemos llegado al acuerdo que sí que habría que evaluar, ¿no? Lo que nos preocupa es cómo hay que hacer eso. Vale, sí, que es lo que decíamos. Es lo que tenemos que sí, que nos parece que ver cómo lo hacemos, pero que parece que evaluar vale. sí, ¿no? Dice, ¿existe alguna forma de reconciliar las dos posturas? ¿Hay alguna solución de compromiso o intermedia entre las distintas posiciones? ¿Cómo lo ves? Bueno, es también lo que decíamos antes, ¿no? Que Hombre, o sea, el tema de cómo reconocer que es necesaria la evaluación, pero establecer unas condiciones concretas para que la evaluación sea lo beneficiosa que se quiere que sea. ¿cómo lo podríamos hacer para que fuera así? Vale. A ver, espera un Mira, momento, si te preguntan al sí, final. aquí dice también... En alguna posición cuya bondad depende de que se den ciertas condiciones. Hombre, pues casi sería esta, ¿no? Para que la evaluación sea bien, claro. No se puede hacer... Hay que tener en cuenta los peligros que dice el otro, ¿no? El otro claro. texto, porque si no podemos caer al final que sea una práctica perversa y que no consigamos lo que queremos, sino lo contrario. Vale. Entonces, si tuviéramos que empezar aquí, evaluación sí, pero ¿qué condiciones tendría que tener? A ver, vamos a ver, ¿te acuerdas lo de que teníamos antes, no? Sí. ¿Sacas el tuyo que es donde teníamos las recetas? Sí, creo que era este. Vale, Sí, aquí está. Aquí. Sí. ¿No? Vale. En este. A ver, Vale. ¿cuáles nos parecen los principales argumentos? Bueno, el tema de Que hemos dicho evaluación sí, claro, para que sea evaluación porque sí tiene que ser formativa, ¿no? formativa. Para que sea formativa, vale. ¿Qué peligros le veía a esto el otro? Exactamente, fuera no formativa se mete ninguno, con ¿no? el tema de que fuera formativa. Es lo de la... O sea, eso es la parte que emoción, ¿no? reconoce. Sí. Es que claro, el texto en contra le ve más los problemas al cómo, no tanto al de los planes, porque tampoco se mete con los planes de mejora y tal. Ya, por eso te digo, pero de formativa está clarísimo. Evaluación Bien, sí, vale. pero en unas circunstancias concretas. O sea, ¿Cuáles el podrían tema ser? de qué es lo que se evalúa, ¿no? ¿Qué podrían evaluar? Porque claro, aquí te dice que se evalúa, se toma como indicador los resultados de aprendizaje. Bueno, yo creo que eso es un poco insuficiente, ¿no? Yo creo que eso hay que Claro. tenerlo en cuenta, Claro. pero no solo. ¿Qué más Bueno, podrían tener también en cuenta? el texto creo recordar que decía que aparte de los resultados de aprendizaje se tomaran en cuenta como una especie de diario o auto... Sí, como Mira, autoevaluación, ¿no? esto, que el docente realice una autoevaluación de su práctica. Vale, entonces los Que a lo resultados de mejor aprendizaje, la eso sí autoevaluación. podría ser una de las... también porque la autoevaluación tiene un componente de reflexión sobre la propia práctica que es beneficioso de por sí y a lo mejor... Hombre, ya, yo eso lo sí que sería dicen de hablar con... Que es, no, hay que tener cuidado porque preguntas a las familias y tal y cual. Yo creo que tiene peligro, pero si lo relativizas, ¿sabes? Quiero decirte, a mí no me parece mal preguntar a las familias. Otra cosa es que sea el 100% de la evaluación del profesorado. Claro. Pero preguntarles está bien. No, en general, no sé, mi experiencia es que con los profesores buenos, los padres también están contentos, ¿no? O sea que yo creo que Claro. tampoco habría nada de malo en preguntarles, El tema es que la pero evaluación, más importante. el tema es que la evaluación se centrara en eso, en la Claro, evaluación eso es lo que digo, pero se le puede preguntar, pero si los una parte padres pequeña. tampoco son expertos en práctica docente. No, pero sí que, hombre, cuando es un profesor es bueno ellos se suelen dar cuenta, ¿no? Porque hay preocupación, porque como... Claro, pero a lo mejor si tú le dices a un padre que te establezca criterios por los que un profesor es bueno, Hombre, yo no son los diría mismos eso. criterios que puede establecer un experto. Claro, pero a lo mejor lo que de puedes lo que es hacer, una buena lo que tú práctica sabes de docente. experto les preguntas sobre eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? No pedirles a los padres que lo generen, sino decirle, mira, pensamos que tú has visto que el profesor se preocupa por tu hijo, te cita 3 veces al año para hablar de sus resultados, te incluye también una evaluación sobre lo bien o lo mal que está el niño en el colegio, no solamente académico, ¿sabes? Unas cosas así, que yo creo que sí se podría preguntar a los padres. O sea, tener en cuenta. Es que yo lo veo más beneficioso por el lado de implicar a las familias en la educación de los hijos. Bien. Tampoco estoy muy segura de esto que voy a decir, pero que más como que como que las familias estén capacitadas, bueno, es que esto suena muy mal, pero como que puedan ser unos evaluadores objetivos. No, pero yo te digo, porque... no tanto objetivos, sino, bueno, tú has visto que hay cierto interés por parte del profesor, y ya está, y que fuera una parte pequeña, ¿sabes?, de la evaluación. Porque yo sí que creo que es importante que las familias, o sea, quiero decir, si el profesor ha conseguido implicar a la familia, es que es un buen profesor. Eso es muy difícil de hacer, ¿sabes?, en ese sentido, aunque sea una parte pequeña de la evaluación. Vale, entonces ¿sabes? podríamos... O sea, por un lado entonces teníamos la autoevaluación, los resultados de aprendizaje y un poco lo de las familias, ¿no? Podríamos añadir algo más Luego aquí. estaba el tema, o sea, en el tema de como lo del equipo directivo, También podría tener su papel, pero limitado, ¿no? Sí. Yo creo que podría ser la evaluación final como un conjunto de muchas cosas, ¿no? O sea, pero yo creo, más que nada, si nosotras tuviéramos la posibilidad de plantear cómo nos gustaría que fuera la evaluación, ¿cómo lo plantearíamos?
Hombre, yo te digo, a mí me parece Porque que es una cosa más global, ¿no? Y de que para distintas personas, porque los alumnos no lo saben todo, el equipo directivo no lo sabe todo, la familia no lo sabe todo, ni el propio profesor no puede opinar 100% del mismo porque tampoco lo sabe. Entonces a mí me parece que un poco preguntar a todos sería una opción de ver un poco cómo le ven desde distintos aspectos y que aportarán probablemente una visión diferente, ¿sabes? Probablemente el profesional que sea bueno es el que tenga buenos resultados, tenga una buena autovaloración, las familias también le valoren bien y el equipo directivo bien. Y a lo mejor aquí incluso también podríamos poner que algunos compañeros del departamento, ¿no? Porque lo típico, ellos saben del contenido, seguramente saben quién hace más actividades un poco más innovadoras o más tal, ¿sabes? Como una valoración más de los iguales. Quiero decir, para que sea un poco más global y tengamos una vista un poco más general de lo que hace el profesor, ¿no? Vale. ¿Cómo lo ves? Es que no sé, la verdad es que tendría que pensarlo así más. No, o sea, yo es que yo el problema que veo es o sea, lo mismo que la pega que ponen en este texto a que sea el equipo directivo el que ya, evalúa, que es un poco... Da miedo. Claro, que al fin y al cabo una persona que no tenga una visión muy ajustada a la visión que tiene el equipo directivo de lo que es un buen docente, se ve obligado, porque si no repercute negativamente sobre su carrera. Bueno, pero ahora veníamos en las consecuencias de eso serían las consecuencias, claro. O sea, que vamos por partes, ¿no? A mí en principio que opinen todos no me parece mal, ahora vamos a ver... Claro, luego también sería ver cuál es el peso, ¿no? De cada uno y relativizarlo en función de la validez que se crea. Si los resultados de aprendizaje yo no solamente haría, a lo mejor podríamos tener como dos partes, ¿no? Una, la que hace el propio profesor, de mis alumnos han aprendido tanto tal, y otra, como ahora casi todos los cursos tienen evaluaciones externas, pues comparar las dos cosas, ¿sabes? Para que no sea solamente, porque si no está el peligro aquí de que el propio profesor diga, uy, todo es sobresaliente, todo es maravilloso. Ah, bueno, claro. ¿Sabes? Entonces un poco por compaginar las dos cosas, ¿no? Su propia evaluación de sus notas que ha puesto en clase y otras externas. Vale. ¿No? Vale. ¿Sabes? Y luego, bueno, pues lo que o sea, una combinación entre la parte externa y la parte... Algo así, ¿no? Porque es verdad que si no el riesgo de que suba las notas y diga que todo está maravilloso, pues es un poco alto. Vale. ¿No? O sea, como que todo esto estuviera en su parte, no sé si ponderar exactamente 10%, 20%, pero... Claro, es que a mí es la parte que me resulta difícil, después del sí la evaluación, ponerte como a... Claro, hombre, yo creo que los resultados de aprendizaje son una parte importante, ¿no? Sí. Más importante que a lo mejor las otras, ¿no? De la autoevaluación o de la familia o del equipo. Pero bueno, también, más allá de eso, yo creo que luego es las consecuencias de la evaluación, que es lo que dice ahí, no puede ser que sea la carrera docente, no puede ser que tal. Yo creo que aquí también esto... Luego aquí a lo mejor también el tema de la obligatoriedad, que parece que sí es un problema, ¿no? Hombre, claro. O sea, se podría salvar el problema teniendo, siempre y cuando los que tuvieran una buena evaluación les tuvieran algún tipo de beneficio, pero no se penalizara a aquellas personas que tengan una evaluación. Me parece muy buena idea empezar por algo así como dices tú, pues primero que fuera voluntario, ¿no? Y probablemente la gente que se va a someter a esto sea gente bien. Claro, y que luego otros docentes vayan viendo. ¿no? Si alguien ha tenido buenos resultados, pues que luego esto se plasme con los compañeros para que ellos también lo puedan hacer. Vale, entonces con eso sí se podría ver el tema de la... Además, bueno, ¿te acuerdas que hablábamos también de firmar recursos, tal, no sé qué? Pues siempre se voluntaria, va a haber unos recursos destinados a esto, ¿no? Porque solventaríamos un poco... A no ser que se presente todo el mundo de repente voluntario. Todo el mundo que se va a presentar, ¿no? Vale, pero bueno, vale, con el tema de la obligatoriedad también estaría visto. Y no sé si queda algún otro momento que no, con esta solución un poco no... Bueno, es una conclusión intermedia, ¿no? Sí, una conclusión intermedia que depende un poco si... Que reconcilia un poco las dos claro, pero las dos posturas. Incluye un poco las cosas, pero si se hace de esta determinada manera, que es voluntario, que no se incluyen varias voces, ¿no? Y que en general le decimos que consecuencias más positivas que negativas, ¿no? O sea, más de premiar o... Pero, ojo, a mí es que les den más dinero tampoco me parece, no sé. No, bueno, es que claro... No sé qué consecuencias, pero bueno, o sea, a lo mejor quizás empezaríamos con un reconocimiento así como verbal o algo, ¿no? O sea, a lo mejor con algún tipo de ¿cómo decirlo?, de adquisición de responsabilidades, pues en el tema de la formación de nuevos profesores, pues que sean profesores, claro, que tengan, que puedan ser maestros de profesores. Que han sacado buenos resultados, ¿no? Los que lo hagan o algo así. Sí, eso puede estar bien, que son unas consecuencias que no es ni dinero, que tampoco me gusta ni tampoco nada negativo, ¿no? Sí. Pues esto podría ser una opción, ¿no? Vale. Entonces, si más o menos llegáramos a este acuerdo, seguramente cuando nos pongamos a escribir lo veremos alguna pega. Como luego hay que ir articulando los argumentos y los contraargumentos, probablemente se nos ocurra alguna cosa. Claro, pero al principio esta sería nuestra conclusión final, ¿no? Buscar Sí, yo creo que sí. O sea, a partir de que la evaluación es positiva
y pensar que las circunstancias en las que tiene que llevarse a cabo es importante que estén bien establecidas para que no genere problemas en vez de beneficios. Vale. Vale.